Dentro del objetivo de la clase será el objetivo de emplear la estructura de la oración de acuerdo a la intención comunicativa. Estudiantes, me gustaría que silencien sus micrófonos para continuar con la clase. Muchas gracias. Señores estudiantes, por favor, me ayudan silenciando sus micrófonos para continuar con la clase. Continuamos. Dentro del contenido que veremos el día de hoy serán oraciones simples, donde hablaremos de lo que es el sujeto predicado dentro de una oración simple. De igual forma, oraciones compuestas, hablaremos de las oraciones coordinadas, oraciones interpuestas, oraciones subordinadas, párrafo y conductores gramaticales. Mediante un lluvia de ideas, me gustaría que cada uno de ustedes me digan qué es la oración. Marlene Quiroz, por favor, ¿qué es para usted la oración? Laura Tunay, ¿qué es para usted la oración? La oración es una unidad sintáctica de un sentido completo. ¿Alguien más que quiera participar que nos dé una explicación de qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Eso iba a decir yo. Excelente. Sí. La oración es un conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan sentido completo. Eso es la oración. A continuación hablaremos de la oración simple. Son aquellas que tienen una sola forma verbal, por lo tanto tienen un solo predicado. Tenemos que tomar en cuenta que al momento de estructurar nosotros una oración, debemos iniciar escribiéndola con mayúscula, ¿no es cierto? Y de igual forma, al finalizar, colocar el punto aparte o punto para continuar, ¿no es cierto? ¿Cómo está estructurada una oración simple? Dentro de la estructura de una oración simple tenemos lo que es el sujeto y el predicado. En este momento vamos a hablar de lo que es el sujeto. El sujeto en la oración corresponde a la persona, no a la cosa, de lo que se habla en la oración. Dentro de su estructura tenemos lo que es el artículo. Es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Cuando hablamos de artículos, hablamos de él, la, los, las, una. Estamos hablando de forma singular y de forma plural, de igual forma de femenino y masculino, ¿no es cierto? Hablemos también de lo que es el sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical o la clase de palabras que se utiliza para determinar un objeto o un lugar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sustantivo tenemos el sustantivo común y el sustantivo propio. Me gustaría que alguno de ustedes me dé un ejemplo de sustantivo común o sustantivo propio. Flora. Sustantivo propio. Nombrar todas las cosas que conocemos, las palabras de las que nos valemos para designarlas, por ejemplo, perro, mesa y avión. Ya, tenemos dos tipos de sustantivo, el común y el propio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de mesa, perro, gato, estamos hablando de sustantivo común. Cuando hablamos de, exacto, cuando hablamos de sustantivo propio estamos hablando del nombre. Por ejemplo, mi nombre es Isabel, usted se llama, ¿cómo se llama usted? Marlene. Marlene, o por ejemplo, si yo tengo un cachorrito en la casa, se llama Firulay, entonces estamos hablando de sustantivo propio, ¿cierto? Cuando hablamos de adjetivo, estamos dando una cualidad al sustantivo, quiere decir bonito, hermoso, si hablamos de un león salvaje, ¿no es cierto? Otro tipo de ejemplo de adjetivo, por favor. Sustantivos propios. Adjetivo, adjetivo.
Sí, esa diferencia de los comunes designada a puntualmente ciertas entidades que resultan singulares con únicas. Por ejemplo, Argentina común, Pablo, Julieta. Ya. Bueno, como les comenté hace un momento, cuando hablamos de adjetivo le estamos calificando al sustantivo, ¿sí? Si nosotros hablamos de la niña, estamos diciendo sustantivo, ¿no es cierto? Ese es el sustantivo. Y el adjetivo vendría a decir que es bonita. Entonces, ese es el adjetivo que le estamos dando. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la primera parte de la oración simple. ¿Dónde está la parte del sujeto? Que estamos hablando del artículo, que están los, sustantivo vendrían a ser leones y el adjetivo salvaje. Aquí tenemos otro ejemplo, las niñas pequeñas. Entonces, esta es la parte principal de la estructura de una oración. A continuación vamos a hablar del predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto en la oración. Este tiene un solo verbo y en otras palabras, ¿cierto? Aquí cuando hablamos de verbo, los verbos son las palabras variables que expresan acción situadas en un tiempo presente, puede ser en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, hablar, escribir, ver, salir, comer, recibir, montar, vivir, beber, leer, patinar. Es la acción que nosotros realizamos, es el verbo. Javier Caicedo, por favor, me gustaría que me ayude con un ejemplo de verbo. Dicen, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un ejemplo del verbo es correr, saltar, escribir. Eso podría ser uno de los ejemplos. Muchas gracias. Valeria, por favor, un ejemplo de verbo. Hablar, comer, salir, recibir. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Como ustedes pueden darse cuenta, dentro del predicado tenemos en la oración un único verbo, que podemos escoger cualquiera de ellos, que son la acción que se realiza, ¿no es cierto? También tenemos lo que es el complemento directo, que es la persona, animal o objeto que concreta o limita el significado del verbo. Y también tenemos lo que es el complemento indirecto, que a la persona, animal u otro, beneficiario de acción nombrado en el verbo. A continuación les voy a enseñar un ejemplo. En antes visualizamos lo que era de la estructura de la oración simple, la primera parte que es el sujeto, y vamos a ver a continuación lo que es el predicado. Aquí tenemos el verbo correr en la selva amazónica. Entonces, ¿cómo era la oración? Los leones salvajes corren en la selva amazónica. Acá tenemos las niñas lindas leen un cuento de hadas, donde tenemos un complemento directo y en la primera oración tenemos un complemento indirecto. Tres estudiantes, por favor, que me ayuden con una oración simple. Por ejemplo, un ejemplo simple, Luis juega con su pelota. Ya, vamos a escribir. Luis. Podría ser el perro nada. Juega con su pelota. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el verbo en esta oración, estimado? El El sujeto es vendría a Luis. ser Luis Luis. dice. Verbo juega y predicado con su pelota. ¿Me ayuda con su nombre, por favor, estimado? Javier Caicedo. Javier Caicedo. Otro estudiante que Permítame, quiera participar. Lice. Yo, Lice, yo. Por favor. Mi nombre es Luz Italia Chávez. Señorita Chávez.
Dígame su oración. Una oración simple puede ser las arañas tejen. ¿Dónde está el verbo? Arañas tejen. Claro, el verbo es tejen y el sujeto pues son las arañas, que es de quien se está hablando en la oración. Ya, vamos a completar la oración. Las arañas tejen la pared, pongamos, ¿sí? Ya. Muy bien. ¿Otro estudiante que quiera participar, por favor? Yo Yo le le hice, dije, buenas Juan tardes. tenía hambre y comió demasiado. Los niños saltan la pelota. A ver, una por una, ¿ya? Los niños saltan, ¿qué más? La señorita que estaba participando, por favor. ¿Su nombre? En el La parque. pelota escuché. Saltan la pelota. Con la pelota sí. Los niños la saltan en el parque. No sé, yo sí escuché. ¿Y me ayuda con el nombre de la señorita que participó para el punto? Alison Quiancha. Ya, y la otra señorita que iba a participar como última. Yo, profe, Era yo, Marlene. Marlene. Ya, dígame Marlene, su oración. Juan tiene hambre y comió demasiado. Ustedes pueden apreciar, aquí hemos desarrollado alrededor de 4 oraciones simples, aunque aquí hemos hecho una oración compuesta con la señorita Marlene. Más adelante vamos a ver para que se den cuenta. Y cada uno Tiene de ustedes dos tiene... verbos. Ujú. Ya, listo. Vamos, continuemos para visualizar. Tenemos también lo que son las oraciones compuestas. Son aquellas que tienen más de verbo en forma personal, por lo tanto tienen más de un predicado. Dentro de las oraciones compuestas tenemos las oraciones coordinadas y las oraciones yuxtapuestas y las oraciones subordinadas. Aquí vamos a visualizar un ejemplo de oración, de una oración simple y las oraciones compuestas. El huracán azotó la isla. Es una oración simple, solamente tiene un verbo. Acá tenemos una oración compuesta, el huracán azotó la isla y el viento la destruyó. Tiene dos verbos, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo, el huracán azotó la isla y el viento la destruyó. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las oraciones coordinadas. Cuando hablamos de las oraciones coordinadas, están integradas por dos o más oraciones simples que son sintácticamente independientes. ¿Por qué independiente? Porque si yo separo estas dos oraciones, cada una viene a ser una oración simple. Yo compré flores y mi amiga compró frutas. Si yo separo, yo puedo hacer una oración, yo compré flores y otra oración puede ser mi amiga compró frutas. Aquí le está uniendo un nexo y vendría a hacerse una oración coordinada. Las oraciones yuxtapuestas están integradas por varias oraciones simples con un mismo valor sintáctico. Aquí tenemos y son como contradictorias al momento de estructurar este tipo de oraciones. Dice, unos tienen frío, otros tienen calor. Vamos a visualizar la siguiente oración, son las oraciones subordinadas. Este tipo de oración están integradas por dos o más oraciones entre las cuales existe una relación de dependencia, que siempre va a depender de una oración principal, este tipo de oración. Me gusta, sería la oración principal, que mi amiga me compre frutas. Esta es una oración subordinada, depende de la oración principal. ¿Sí? A continuación vamos a estructurar, vamos a hacer un ejemplo de este tipo de oraciones compuestas. Ya. La primera oración que vamos a hacer es: los pollitos lloran
la gallina busca el maíz. Aquí tenemos la primera oración coordinada, ¿no es cierto? Los pollitos lloran y la gallina busca el maíz. Como pueden darse cuenta ustedes, si yo complemento una oración simple, los pollitos lloran y la gallina busca el maíz, puede ser otra oración simple. A continuación vamos a hacer otra oración, los pollitos lloran mientras pasean por la granja. Aquí tenemos una oración subordinada, ¿no es cierto? Depende una oración de la otra. Los pollitos lloran sería la oración principal y aquí tenemos un nexo que los une mientras pasean por la granja. Y a continuación voy a hacerles otro ejemplo de una oración justapuesta que sería Ana tiene fiebre, Manuel tiene tos. Aquí tenemos 3 ejemplos de los tipos de oraciones que acabamos de visualizar de las oraciones coordinadas. A continuación vamos a ver los conectores gramaticales. Los conectores gramaticales son palabras o conjuntos de palabras que unen la oración en un párrafo, que establecen una relación lógica entre ellas. A continuación vamos a ver los diferentes tipos de conectores gramaticales que tenemos, que unos son el tipo por consecuencia, por causa. Su conector sería por qué, puesto que, en vista que. Nos señala un motivo o una razón. Esa sería en sí su función. Tenemos otro tipo de conector que sería por consecuencia, luego que, de, ahí, por lo tanto. Anuncia una consecuencia de algo, ¿cierto? Tenemos otro tipo de conector de contraste o contradicción, más, pero, si no, en cambio, sin embargo, que nos señala una relación de oposición. También tenemos de adicción, que serían además, así, mismo, exclusive, que añaden nuevas ideas sobre el mismo tema. De equivalencia serían sus conectores entre otras palabras, entre otros términos, o sea, valen decir, anuncian una idea similar a lo que se quiere decir, ¿no es cierto? De evidencia, obviamente, como es obvio, sin lugar a dudas. De orden, primero, en primer lugar, después y finalmente. Que nos permite enumerar una serie de puntos dentro de un párrafo o una oración. De secuencia, después, luego, a continuación, indica una secuencia de ideas, ¿sí? Entonces, aquí, como ustedes pueden apreciar, tienen cada uno de los conectores y cuál es su función. También tenemos un pequeño ejemplo. Quiero que 3 estudiantes, no los mismos que ya participaron, por favor me ayuden estructurando 3 oraciones y las compartan en la clase. Estructúrenla en su cuaderno, por favor. A excepción del señor Javier Caicedo, Alison Luz Chávez, por favor pueden apagar el micrófono. Sección de los 4 estudiantes que participaron. 3 estudiantes, por favor, que me estructuren una oración utilizando un conector, cualquiera de ellos. Y tienen incluso ejemplos, los cuales pueden utilizar. Dicen yo. Buenas tardes. Puede ser, no comí el almuerzo porque tenía dolor de estómago. Ya, listo. ¿Qué conector utilizó? ¿Por qué de causa? Muy bien. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Diana Tuquinga.
Ya, muchísimas gracias. Ya. Lince, yo, por favor. ¿Su nombre? Marlene. Usted ya está anotada en la participación de las oraciones simples. Otros Ah, ya. 2 estudiantes, por favor. Dicen, disculpe, ¿puedo silenciarles? No, no escucho bien. ¿Quién tiene activado el micrófono, por favor? Solo el que vaya a participar se identifica, me dice el tipo de conector que va a utilizar y explica su oración, por favor. Dicen, buenas tardes, Sonia Ruiz. Sonia Ruiz, sí. Puede ser, yo trabajo y llego muy cansada a mi casa. ¿Qué tipo de conector utilizó? ¿Qué tipo de conector gramatical utilizó, mi estimada? El de consecuencia. ¿Estará De bien? consecuencia. ¿Cuál fue el conector que utilizó? Consecuencia. Ya, pero aquí tenemos los diferentes tipos de conectores. Luego así que, de aquí que, por lo tanto. ¿Cómo era su oración? ¿Me repite, por favor? Yo trabajo y llego muy cansada a mi casa. No. A ver, yo trabajo, por lo tanto, llego cansada a mi casa. Aquí está Ya. utilizando el conector. Por lo tanto, llego cansada a mi casa. ¿Sí? Ya, mi Liz, ya le entendí. Otra estudiante, por favor. Dicen yo, ¿Su nombre, por favor? Elvia Lara. Ya, señora Lara. Me ayuda El con su bebé oración. hacerlo. El bebé, a ver, él debe hacerlo porque es el único especialista. ¿Ya? ¿Qué tipo de conector utilizó? ¿Por qué? Porque de causa. Sí. Ya, listo. Ya tenemos la participación de los 3 estudiantes. A continuación, aquí vamos a detallar las oraciones. Vamos a hablar sobre los párrafos. El párrafo en sí es la mínima unidad de redacción de un texto que explique y desarrolle el significado de una idea. Nosotros al momento de estructurar un párrafo lo vamos a pensar, ¿no es cierto? Pero tenemos que darle su estructura al momento de redactar. Licenciada, ¿será que le puede decir a la señora o señorita Mercedes que por favor pueda apagar el micrófono porque no se le escucha la verdad a usted? Sí, dicen, es imposible concentrarse con ese ruido. Ya le desactivé el micrófono, estimados estudiantes, pero me pueden escuchar. Aquí tenemos estructurado un pequeño párrafo. Este es un hermoso castillo, donde cada noche se celebran fiestas llenas de esplendor. Hasta que una noche, cuando el rey nos visitaba y tomaba los alimentos, una enorme rata cayó del techo justo en su sopa, manifestándose la cara por ello. Todos salieron llenos de pánico y desde entonces ya nadie viene. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, hemos utilizado los signos de puntuación, como es la coma, el punto y la ortografía de igual forma. A continuación, vamos a visualizar un pequeño video de cómo elaborar un párrafo. Hola a todos, mi nombre es Leo y estoy compartiendo con ustedes este curso de redacción. El día de hoy quiero abordar uno de los elementos de suma importancia para la escritura, el párrafo. De manera general, podemos afirmar que todos tenemos una noción de qué es el párrafo. Sin embargo,
Al momento de escribir es común hacerlo de manera automática y no nos detenemos a analizar qué es, cómo debe construirse y qué estructura debe tener. Por eso en este capítulo y en los siguientes vamos a analizarlo. De las siguientes imágenes, ¿qué párrafo consideras que tiene una buena extensión? El primer párrafo contiene una serie de oraciones desligadas, tan cortas que parecen ser más una lista que un argumento elaborado. El segundo párrafo puede causar la impresión de ser adecuado, sin embargo es extenso. No dará el mensaje de manera clara, además de que puede causar pereza el leerlo. El tercer párrafo tiene una estructura estándar y equilibrada. Para poder analizar por qué es así, vamos a definir qué es un párrafo. De manera general podemos definir el párrafo como el conjunto de frases relacionadas ¿En serio? que desarrollan un tema. ¿Y cómo así? Podemos verlo como una unidad superior a la oración e inferior al apartado o al texto. Pero, ¿qué extensión es adecuada? No existe una norma absoluta, depende mucho del tipo de texto que se desarrolle. Por ejemplo, una noticia suele tener párrafos más cortos que un ensayo. Si se ha de redactar un texto académico, se recomienda una extensión de 3 a 5 frases, 80 a 100 palabras, por párrafo. Hay que considerar que un párrafo puede estar escrito con varios tamaños de letra o interlineados, y esto cambia notablemente el volumen. Por eso el estándar del tamaño de un texto académico es tipo de letra, Arial, Times New Roman o Tahoma, número interlineado de 1.5. La función del párrafo consiste en clasificar la información. Es responsable de la estructura global del texto. De manera general, todo párrafo debe contener una idea inicial, una de desarrollo y una de conclusión. Aunque existen diferentes tipos de párrafo, tema que veremos en el siguiente video. Vamos a ver un ejemplo. Del libro Juego de Tronos. Bran. El día había amanecido fresco y despejado, con un frío vivificante que señalaba el final del verano. La decapitación de un hombre. Eran 20 en total, y Bran cabalgaba entre ellos, nervioso y emocionado. Era la primera vez que lo consideraban suficientemente mayor para acompañar a su padre y a sus hermanos a presenciar la justicia del rey. Corría el 9º año del verano y el 7º de la vida de Bran. Habían sacado al hombre de un pequeño fortín de las colinas. Robb creía que se trataba de un salvaje, que había puesto su espada al servicio de Mance Rayder, el rey más allá del muro. A Bran se le ponía la carne de gallina solo con pensarlo. Recordaba muy bien las historias que la vieja Tata les había contado junto a la chimenea. Los salvajes eran crueles, les decía, esclavistas, asesinos y ladrones. Se apareaban con gigantes y con espíritus malignos. Se llevaban a los niños de las cunas en mitad de la noche y bebían sangre en cuernos pulidos. Y sus mujeres yacían con los otros durante la larga noche, para dar a luz a espantosos hijos medio humanos. En el primer párrafo, las primeras 2 oraciones hacen la función de introducción. Las siguientes 2 desarrollan la idea principal. Bran acompañaba a su padre y hermanos a presenciar la justicia del rey, mientras que la última oración hace la función de conclusión de la idea. Al mismo tiempo, ofrece información relevante sobre Bran. En el segundo párrafo, la primera oración funge la función de introducción, mientras que la segunda y tercera oración siguen el desarrollo de la idea central sobre Bran. Las últimas oraciones son la conclusión y explican la razón del por qué Bran tenía la piel como de gallina. Si observamos con cuidado, podemos ver que los 2 párrafos mantienen constantes de extensión, aunque el segundo tiene una oración más. Sigue manteniendo la estructura base que el primero.
Con este análisis introductorio del párrafo podemos decir que al momento de redactar es necesario no solo ver la parte estética del texto, sino que un párrafo debe contener el desarrollo y la conclusión de una idea. Recomendación. Para un texto académico, ensayo, reseña, relatoría, síntesis, resumen, si es breve, debe tener un aproximado de 5 a 8 párrafos, de 3 a general del párrafo. Pasemos al siguiente video donde analizaremos los tipos de párrafo. Estimados estudiantes, como ustedes pudieron visualizar, hemos verificado lo que es la estructura de un párrafo. De igual forma, dentro de la clase hablamos de las oraciones simples, oraciones coordinadas, hablamos de lo que sería el párrafo y sus conectores gramaticales. Espero que no tengan ninguna duda e inquietud en relación al tema que hemos hablado el día de hoy. Dentro de la plataforma institucional tenemos lo que sería la actividad a desarrollar, las dos preguntas de la clase en vivo. Mis estimados, me informan si pueden ver la pantalla compartida, por favor. Y listen. Sí, licenciada. Listo. Mira. Se puede ver. Ya, listo. Ya les voy a hacer visualizar. Espero que no se me termine el tiempo en Zoom, para que puedan visualizar las dos preguntas que están. ¿Quién ya desarrolló las preguntas de la clase en vivo? Aquí tenemos dos preguntas que deben de contestar. Están súper fácil. La primera pregunta, tienen que ingresar a la plataforma y contestar. Oraciones que incumplen las reglas de concordancia nominal y verbal. Y la otra también es un ejemplo de oración que cumplen las reglas de concordancia nominal y verbal. Tienen que escoger una de ellas y tienen ya su calificación sobre esta actividad dentro de la plataforma. ¿Sí? Deben de ingresar a la plataforma y contestar estas dos preguntas. ¿Alguna otra duda e inquietud, estimados estudiantes? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta ni duda? Lice, yo tengo una pregunta. Los que tenemos el texto, ¿cómo sería la realización de las preguntas? Los estudiantes modulares se manejan en lo que sería el módulo. No se responde. Tienen que contestar las preguntas que hay en el taller en el libro y entregar el portafolio como ustedes ya tienen conocimiento, que es al finalizar el 7 de marzo, tienen que venir a entregar el portafolio. O el compañero tutor ya les ha de notificar el día que deben de venir a entregar. A nosotros no nos han dicho nada de portafolio, nada de eso. Los estudiantes virtual se manejan únicamente en la plataforma. Ustedes no deben de entregar ningún portafolio. Ya Lice, porque estaba asustada, ya yo dije, portafolio, no le habían dicho nada. Yo digo, no, que les quede claro, estimados estudiantes, los estudiantes virtuales no manejan portafolio, ¿sí? Ustedes únicamente trabajan en la plataforma con las actividades que hay en la plataforma, ¿sí? Bueno, listo, mis estimados estudiantes. Tengo una pregunta. Díganme. ¿Todos los deberes tienen que estar hasta el 7 de marzo? Sí, los estudiantes modulares, sí, ambos, en modulares y virtuales tienen que entregar todas sus actividades hasta el 7 de marzo. La plataforma de igual forma va a estar habilitada hasta el 7 de marzo. Listo, mis estudiantes, gracias. Que tengan una excelente tarde. Un gusto. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, Licen. Sí, Licen, hasta luego. Gracias.